Muy bien, buenas noches de nuevo. Disculpen, estuve haciendo unos arreglos técnicos, pero bueno, ya estamos listos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar otra semana aquí con nosotros. Y pues vamos a comenzar. Esta semana empezaremos con un tema que se titula La divinidad del ser y su origen cósmico. Ya saben que si nos están viendo por YouTube, nos pueden mandar sus preguntas y con todo gusto se las contestaré. En este momento solo puedo contestar preguntas por YouTube. Vamos a comenzar el programa. Muy bien. Entonces, como les comentaba, el título del programa de hoy es La divinidad del ser y su origen cósmico, multiversos y realidades paralelas. También vamos a tocar el tema de entradas a la latiz, el tonal y el nahual, el lenguaje chamánico de la latiz y el nahualtocaitl, ¿no? del mexicatloani. El mexicatloani son las personas son los mexicanos antiguos de la época de los aztecas. Vamos a comenzar. Bueno, la divinidad y su ser cósmico y su origen en el cosmos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros, antes de existir en esta tierra, tuvimos otras vidas en otros diferentes lados, en diferentes realidades. Aparte de que tenemos vidas en universos paralelos, que tenemos realidades alternas a esta, también en esta misma dimensión, empezamos la vida en este planeta como semillas estelares. ¿A qué me refiero? Nosotros pertenecemos a todas las partes del universo. Todos nosotros no somos originarios de este planeta, venimos de varias partes del universo. Nosotros decidimos nacer en este planeta como una gran escuela, porque este planeta es uno de los planetas en todo el universo que más biodiversidad tiene, en todos los aspectos. Hay planetas que son gaseosos, hay planetas que son rocosos, hay planetas que tienen diferentes biodiversidades. Entonces, este planeta es uno de los más ricos en biodiversidad en todo el universo. Por eso es que muchas personas decidieron nacer en este planeta. ¿A qué me refiero? En la noche de los tiempos, cuando se dio el origen de este lugar, de esta tierra, y nuestros creadores, los seres cósmicos, cuando nos crearon, fue para hacer el depósito de nuestro conocimiento álmico. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros fuimos creados por los maestros estelares y por la fuente para tener la experiencia humana y tener la experiencia álmica de la vida. Nosotros, como sabemos, en la rueda que venimos renaciendo, la rueda de la muerte y de la vida, vamos tomando diferentes experiencias en el paso del tiempo. ¿A qué me refiero? Experiencias de vida, porque nosotros, este cuerpo solamente es un traje que se nos fue prestado, no nos permitieron, se nos fue prestado para ir aprendiendo la experiencia de la vida. Conforme nuestra alma va evolucionando, va aprendiendo, vamos teniendo mejores experiencias en la encarnación. Nosotros podemos tener cientos de vidas, pero y nos pone algo que es el velo de Isis. ¿Cuál es el velo de Isis? El velo de Isis, el velo del olvido, se nos da cuando volvemos a renacer. Porque si tenemos los recuerdos que teníamos de vidas pasadas, como son tantas, enojos, odios, frustraciones, corajes, lo que vivimos en vidas anteriores, pues nos volveríamos locos, ¿no? Con tantas experiencias y con tanto conocimiento, ¿no? Entonces, al morir y al renacer, se nos da lo que es el velo de Isis, el velo del olvido. Es como un spa dimensional donde olvidamos todas las experiencias de la vida pasada y comenzamos de nuevo. Todos los registros de las vidas quedan en algo que se llama el Akasha, el registro akáshico. ¿Y qué significa esto? Que cuando nosotros nacemos, el Akasha se nos vuelve a resetear y empezamos desde el principio, pero
queda en un punto energético, queda en la latice. La latice es esta membrana, es este mundo en la que vuelve a la que nosotros conocemos como la Matrix. La Matrix es la vida que conocemos, toda nuestra cotidianidad, todo lo que vemos en nuestra sociedad contemporánea. Eso es la Matrix, ¿no? Entonces, la latice es una membrana que envuelve a la Matrix. La latice podría ser como una cartulina, un pedazo de cartón que si le hacemos un hoyo, nos asomamos por ahí, vemos a la Matrix, a la vida que estamos aquí. En la latice es en donde se hace, la latice es en donde se hace la transmutación del espíritu, en donde se hace la materialización. En la latice no existe el tiempo, no existe el espacio. Es una energía que envuelve a la Matrix, que envuelve a la realidad en la que vivimos. Pero bueno, entonces cuando nosotros nacemos y tenemos el velo de Isis, que se nos olvida todo lo que son los registros de las vidas pasadas, que nos volvemos a resetear, hablando en términos de computadora, empezamos desde el principio. Pero en la energía que está en la latice, en nuestro espíritu, en nuestra alma, perdón, el espíritu, ¿no? En nuestra alma, tenemos parte de esos registros de la Akasha. Nosotros podemos acceder a ellos por medio de diferentes formas, por medio de los sueños, por medio de los viajes astrales, por medio de la hipnosis regresiva. Podemos acceder a ellos para saber quiénes fuimos en otra vida y conocer nuestra experiencia de vidas pasadas. En esta vida del samsara, hacemos nacemos, morimos durante mucho tiempo, pero la gente que tiene contacto con nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, gente que fue importante en alguna vida para nosotros, toma diferentes roles. Por ejemplo, cuando nosotros trascendemos, si no entendimos alguna experiencia de otra vida, por ejemplo, si morimos bajo el odio, bajo el coraje o bajo alguna frustración, nuestra alma decide hacer un contrato álmico y con esa persona que tuvimos problemas que quizás llegamos a odiar en alguna parte de nuestra vida pasada, en esta vida nuestra alma decide que puede ser nuestro hermano, puede ser nuestro padre, puede ser nuestro hijo. ¿Para qué? Para poder superar todas esas frustraciones, todo ese odio, todo ese coraje que vivimos en vidas pasadas. Porque nosotros al morir, la conciencia álmica es muy diferente a la conciencia cuando está encarnada. ¿A qué me refiero? Cuando la conciencia álmica ya está con la fuente, está con el creador, su conciencia se amplía y únicamente se ve desde el aspecto del amor, desde el aspecto de la energía pura. Entonces se entiende perfectamente cuáles fueron nuestros errores que cometimos en vidas pasadas y al renacer hacemos un contrato para poder limpiar ese karma que generamos en otra vida por nuestras malas acciones bajo la ignorancia. Entonces, en esta vida hacemos un contrato que, por ejemplo, toda esa gente con la que tuvimos problemas, toda esa gente con la que hubo odios, toda esa gente con la que tuvimos en otras vidas, o que matamos, o que pudo haber pasado muchas razones, en esta vida volvemos a renacer junto con ellas, pero en otros roles, ¿no? Pueden pasar muchas vidas y seguimos renaciendo con esta gente hasta que entendamos la lección, ¿no? ¿Y cuál es esa lección? La evolución del espíritu, la evolución del alma. Esa es la única lección que tenemos por aprender como almas, ¿no? Nosotros nos dividimos en tres partes. Todas estas enseñanzas están en los antiguos libros ocultistas iniciáticos. Hay uno muy famoso que es como el más contemporáneo que muchas de las personas ya conocen, que es el libro del Kybalión, que fue el libro del Tot, el libro que fue escrito en la tabla esmeralda, ¿no? Que hablan de la mente es el universo es mental. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros nos dividimos en tres partes: en cuerpo, en alma, espíritu. El cuerpo pues también abarca todo lo que es el corazón y todo lo que es la mente, ¿no? Entonces, el alma es esta energía que viene renaciendo y viene aprendiendo vida tras vida. El espíritu son las enseñanzas que tenemos en una vida
¿no? Y la mente, pues, es el cuerpo encarnado. Se divide en esas tres partes. En todas las culturas de todo el mundo tiene diferentes interpretaciones. Por ejemplo, en la cultura azteca es el tonal y el nahual. El tonal es el cuerpo físico y el nahual es la energía motivadora de este cuerpo físico, que vendría siendo el espíritu. La diferencia entre espíritu y alma es que el espíritu es la esencia donde aprendemos la lección de vida, ¿no? Como el Espíritu Santo es la lección del Maestro Jesús que fue plasmada en las enseñanzas y que algunas personas lo reescribieron en algunos textos y algunos pergaminos, y gracias a eso es que nosotros podemos conocer la vida del Maestro. El Espíritu Santo, el conocimiento del Maestro, el alma es la que trasciende. Nosotros podemos trascender, nosotros podemos trascender, pero si somos creadores, de hecho somos co-creadores, pero si nos dedicamos a escribir, si nos dedicamos al arte, si nos dedicamos a alguna cuestión creativa, nuestro espíritu se queda y se queda reflejado en nuestra obra. ¿Y cuál es nuestra obra? Puede ser una pintura, puede ser música, puede ser literatura. Ahí se queda plasmado el espíritu del creador, ¿no? En este caso, ya sea del escritor, del pintor, del músico, ahí se queda plasmado en su obra. Ese es el espíritu del creador. El alma trasciende, pero su espíritu puede quedar en su obra, como el Maestro Jesús, en su obra, el Espíritu Santo, la Biblia, el conocimiento. Bueno, la Biblia es una transcripción de leyendas y de historias que hizo Constantino. Realmente el Maestro Jesús no tiene nada que ver con la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otra historia. Esa es la diferencia entre mente, alma, espíritu, ¿no? Entonces, el alma es la que trasciende, la que va renaciendo. El alma como divinidad y como chispa creadora y chispa divina. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros fuimos desprendidos en la noche de los tiempos, hubo una gran famoso Big Bang, ¿no? Hubo resonancias, de ahí es que viene este mantra del Om. Este mantra se dice que es el sonido que se escuchó cuando fue la creación del universo. Por eso es que nosotros y todos los grandes, los tibetanos, los gurús, los hindús, muchos utilizan mantras con este sonido para llegar a lo más profundo de la llama trina. La llama trina es una energía que tenemos en el corazón, al lado del corazón, en el pecho. Esta llama trina es la energía que viene por parte del creador, de la fuente creadora de Dios el creador de todo el universo. Entonces, nosotros al renacer, nosotros somos parte de Dios, de la fuente creadora, que en la noche de los tiempos se desprendió, hubo chispas, por eso es que somos una chispa divina, del creador, de la fuente. Y al desprenderse de la fuente, parte de esa energía se fue a diferentes planetas del universo. Habitó en diferentes planetas del universo y se formó lo que era la vida, ¿no? Entonces, tuvimos muchas experiencias, muchos vienen del cinturón de Orión, otros de las Pléyades, tuvieron su experiencia de vida, todos tuvimos experiencias de vida en diferentes planetas. Y en alguna época decidimos regresar aquí, decidimos venir aquí. Muchas almas decidieron encarnar, en estos momentos por la cuestión de la ascensión de la tercera a la quinta dimensión, pero en la noche de los tiempos decidimos encarnar aquí para agarrar la experiencia de la vida, para poder aprender lo que es la experiencia del humano, la experiencia de la vida, que nuestra alma aprenda lo que es la evolución espiritual. Y una vez aprendiendo lo que es la evolución espiritual, ya nos renacemos, ya salimos del círculo del samsara, de la vida y de la muerte. Salimos de la reencarnación y regresamos a nuestro planeta de origen, ya como maestros, ya como creadores, como maestros, como maestros ascendidos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este planeta en el universo. Por eso los grandes maestres, las grandes personas ascendidas, los grandes maestros de la historia como Jesús, ¿no? Como Moisés, como Buda, como Krishna, hablaban de eso, de la ascensión del espíritu. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros entendemos la lección de la vida y llevamos una vida gloriosa, ¿no? En estas dos partes que decía el Maestro Jesús, no es tan extenso el aprendizaje del alma, solamente el Maestro Jesús y la fuente solamente
solamente piden dos conceptos para la evolución del espíritu. Uno, la fraternidad, entender que todos somos una unidad, ya lo habíamos hablado en otros programas acerca de la canalización con la fuente y el maestro Jesús. Uno, la unidad de de todos los humanos, que todos son una unidad, todos son del todo. Y dos, el sentimiento puro. Eso es parte de la unidad fraternal y el sentimiento que hace trascender y evolucionar como espíritu. Si nosotros aprendemos eso, pues nuestra evolución humana sería mucho. El detalle es que experiencia de vida, tener una experiencia, para muchas personas creen que es todo, ¿no? Entonces creen que ya no van a volver a vivir porque seguían bajo, seguían bajo la ignorancia, y entonces su trabajo es muy ¿verdad? Su experiencia de vida es vista y solamente piensan en ellos y tratan de acumular bienes, y entonces es cuando viene la guerra por el poder. No entendemos que venimos a esta parte, que venimos aquí, a esta parte del universo, que venimos a la Tierra. Nosotros que evolucionamos como espíritu, que trascendemos, ya no volvemos a renacer, se queda nuestra obra, se queda nuestro nombre, el trabajo que nosotros hicimos en vida, y también se queda enseñanza que dejamos a nuestros. El detalle es que si no entendemos el mensaje de por qué venimos a vivir, estamos renaciendo y estando en la rueda del samsara todo el tiempo. Entonces, una de las misiones de vida del hombre, del humano, es evolucionar como espíritu para ya no estar naciendo, viendo y renaciendo. Entonces, por eso somos chispa divina, por eso somos parte de la creación, por eso somos parte del Creador. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa evolución álmica, ya tenemos que ya regresamos a nuestro planeta de origen, maestros. Entonces, este planeta tiene mucho que ver con todo lo que se hace aquí en pensamiento y en acción, retumba en alguna otra parte. También somos seres que vivimos en diferentes multiversos y en realidad, me refiero con a realidades alternas. Les voy a decir, estamos aquí, voy a explicar un pequeño ejemplo de un hecho verídico que sucedió hace años. Trata acerca de las realidades alternas y de los multiversos. Era una persona que en el campo y iba caminando, me parece, no recuerdo cuál era su país, iba caminando y de pronto se cayó en un hoyo y de repente despertó y volvió a salir de ese hoyo y vio su pueblo, se regresó a su pueblo y cuando llegó a su pueblo vio cosas que eran muy similares, pero por ejemplo, habían algunas casas que tenían otros colores, habían unos carros en otros colores, pequeños detalles eran diferentes, eran iguales pero diferentes. Entonces él fue a su casa, entró a su casa y vio pequeños detalles diferentes de su casa, ¿no? Por ejemplo, la sala era de color, había otro tipo de cuadros, pero era su casa. Decidió subir a su recámara, esta persona vivía con sus padres, decidió subir a su recámara y estaba su recámara acomodada, pero tenía una chamarra a él que le gustaba mucho, pero con otro color. Tenía su cama, pero con diferente colcha, ¿no? Entonces habían pequeños detalles que eran diferentes a como él se acordaba. Y dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces prendió su grabadora, que también era de otro color, y tenía un cassette de los Beatles, y la prendió y empezó a oír una canción que jamás había escuchado, una canción de los Beatles, una canción inédita, que nunca había escuchado, ¿no? Pero eran los Beatles definitivamente, lo que estaba escuchando eran los Beatles. Entonces se quedó, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y todo se le hacía extraño a él. Entonces agarró el cassette y cuando se dio cuenta de que era el mismo lugar, pero era diferente, pues se espantó y volvió a salir al campo. Por inercia se volvió a ir, se fue muy espantado, ¿no? Veía a la gente, pero con pequeños detalles diferentes de su vida.
Su vecino de al lado ya no tenía el pelo largo, ya tenía el pelo corto, su vecina ya no tenía el carro que él conocía, tenía otro carro. Entonces era la misma vida, pero con detalles diferentes, ¿no? Entonces él no sabía qué es lo que estaba pasando. Para él se le hacía algo extraño, ¿no? Algo ilógico. Pero guardó el cassette de los Beatles, lo guardó aquí en la bolsa y fue a buscar a un amigo y no lo encontró. Le fue a gritar y no encontró a su amigo, estaba vacío. Entonces se regresó al lugar donde se había caído porque había perdido unas llaves y volvió a entrar al hoyo. Se volvió a tropezar y volvió a salir. Y se regresó de nuevo a su pueblo. Y en el pueblo, en donde vivía, vio de nuevo las formas como él las conocía. Volvió a entrar a su recámara y ya lo vio como él lo conocía, todos los detalles de su casa, sus pinturas, su decoración, lo volvió a encontrar como estaba. Y dijo, pues, ¿qué es lo que está pasando? Me estoy volviendo loco, ¿qué es lo que está pasando? Y recordó que traía un cassette en la bolsa. Y lo sacó y lo puso. Y ahí estaba la música de los Beatles, pero con la música que no existía, con canciones inéditas, canciones que jamás habían grabado los Beatles y John Lennon. Entonces dije, pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y ya estudiando se dio cuenta que había estado en otra realidad. ¿A qué me refiero? Esto de las realidades alternas y de los multiversos, nosotros podemos estar en este momento, pero en otra dimensión, estamos viviendo el mismo momento, pero por pequeñas decisiones que nosotros tomamos, cambian las cosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en esta época, a mí me gustó esta camisa de este color que conseguí en la Sierra de Oaxaca, pero quizás en la otra realidad alterna me gustó un azul, pero sigo viviendo mi misma vida, hago mis mismos actos, tengo mi mismo pensamiento, pero por decisiones mis cosas están cambiando, ¿no? Puede ser mi ropa, mi decoración, el auto puede ser diferente, ¿no? Hay un ejemplo magnífico para esto de las realidades alternas. No sé si recuerda la película de Volver al Futuro, que cuando regresa este cuate al pasado, no, trata de no cambiar el pasado para que no se altere. Eso es lo que pasa en las realidades alternas. Nosotros tomamos diferentes decisiones, pero es la misma vida. Podemos tener multiversos y multirealidades alternas. Somos multidimensionales. Vivimos en muchas dimensiones, con multiversos y con muchas realidades alternas. Entonces nosotros al reencarnar, al estar en la rueda del samsara, que estamos evolucionando como espíritu y que estamos aprendiendo lo que es la lección del alma, también nuestras realidades alternas y nuestros multiversos también cambian. Entonces, cuando nosotros vivimos muchas realidades como los maestros ascendidos, como el maestro Jesús, como el maestro Buda, como el maestro Krishna, al aprender lo que es la experiencia álmica y al llegar a un estado de conciencia elevado del super yo, pues ya no reencarnan. Y en ese instante, los multiversos y las dimensiones paralelas tampoco ya no reencarnan, porque son el alma también existe en el multiverso, pero también en diferentes espectros y en diferentes realidades, ¿no? Entonces somos seres multiversos, somos seres multidimensionales y todo cambia según nuestras acciones. Por eso se dice que lo que hablamos aquí, que lo que pensamos, retumba en otra parte del universo y en otras dimensiones. Por eso es muy importante todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros actuamos, todo lo que nosotros decimos, porque vamos formando una realidad. Vamos formando una realidad en la látice. La látice es lo que les comentaba, que es lo que envuelve la Matrix. La Matrix es la realidad en la que vivimos y la látice es como una malla que envuelve a la Matrix. ¿Qué es esto? Voy a ser un poco más explícito con la látice. La látice es este mundo donde entran los chamanes y donde entran los maestros ascendidos para crear la realidad. ¿A qué me refiero? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, voy a platicar de la curandera Pachita mexicana y de Jacobo Greenberg y de Jodorowsky, que chileno ruso, que es cineasta que hizo la película del Topo. Él cuando fue a conocer a Pachita, cuando lo conoció Pachita, al darle la mano Pachita, puso su palma en su mano, la sacó y materializó un triángulo dorado con un ojo, Jodorowsky, ¿no? Y por eso, pero bueno, materializó un triángulo con un ojo y se lo regaló, y a otra persona materializó una espada y se la dio.
a otra persona materializó una pluma y se la dio, ¿no? Y algo más conocido por ustedes, pues el Maestro Jesús cuando transformó el agua en vino, el pan, los peces, esa es la latis. El mundo del nahualismo en México, los Skywalker en Estados Unidos, los Luisones en Sudamérica, que es la transmutación del cuerpo de un brujo o de un chamán en un animal, lo hace en esta energía de la látice, porque en esta energía, entrando y sabiendo entrar y salir de esta energía, no es ni buena ni mala, es solamente, es una energía que envuelve a la Matrix. Al saber entrar a la látice, se tiene la capacidad para transmutar el pensamiento, el cuerpo, inclusive hasta el tiempo, se puede alterar. Pero claro, para entrar a esta látice se requiere mucho tiempo de trabajo, se requiere mucho tiempo de evolución álmica, y mucho tiempo de espiritualidad y mucho tiempo de formación espiritual. Por eso es que solamente los maestros ascendidos o los grandes chamanes como María Sabina de Huautla de Jiménez o Pachita o las personas, los grandes gurúes, ¿no? En la India inclusive pueden entrar a esta látice y también pueden materializar las cosas y pueden flotar, ¿no? Entonces, esta látice es la energía que envuelve a la realidad contemporánea, a la Matrix. Entonces, cuando ustedes tienen el despertar de conciencia, que salen de la Matrix, que empiezan una espiritualidad, ya cuando ven la realidad del ser, ustedes también pueden acceder a esta látice, pero para acceder a esta látice, como les digo, es mucho tiempo de trabajo, es mucho tiempo, tienes que llegar a un estado puro de conciencia. ¿Y cuál es el estado puro de conciencia? Olvidarte del ego, olvidarte de todos esos sentimientos que te anclan a la tercera dimensión, ser puro de energía para poder trascender a estas dimensiones, ¿no? Que en este caso que es fuera de la Matrix, que es la látice. Esa es la látice. Es donde acceden todos los chamanes para la materialización puede ser de objetos, puede ser de cosas biológicas, ¿no? Puede ser, inclusive, recuerden cuando transformó en la boda de Juan, en la boda de su primo Juan, que dicen que era la boda de Jesús y de María Magdalena, pero en la Biblia dice que es la boda de Juan, que transformó el agua en vino. Lo hizo con esta energía de la látice, porque al momento de tú tener acceso a la látice, puedes transmutar tu realidad, ¿no? Puedes transmutar la energía y puedes materializar. Y claro, desde ahí puedes hacer cirugías astrales, puedes hacer curaciones gloriosas, ¿no? Ya ven, Pachita murió 2 veces, ¿no? La primera y volvió a revivir para seguir curando, ¿no? Y ya después ya murió y ya trascendió, ¿no? Y también el Maestro Jesús se dice que murió y volvió a resurgir, no murió su cuerpo, no fue encontrado, dicen que ascendió con cuerpo. Murió y volvió a renacer a los 3 días. Entonces, esto es lo que es la látice, lo que envuelve a la Matrix, es la que envuelve a la Matrix, es una realidad aparte, como decía Carlos Castañeda. Es una realidad que vive en el mundo, en otra dimensión, ¿no? Porque como les dije hace rato, somos seres multiversos, somos seres que vivimos en diferentes dimensiones. Y eso es lo que es la látice. Todos tenemos acceso a ella, solamente tenemos que desanclarnos del pensamiento de la tercera dimensión, desanclarnos del ego y de todos esos sentimientos que nos tienen aquí y entender que nosotros no somos esto. Esto es un cuerpo que se nos fue prestado, es como un traje, unos zapatos que en esta vida lo vamos a usar y al trascender, pues vamos a cambiar, ¿no? Entonces, ahorita es muy importante saber esto por todo lo que se está dando a nivel mundial, que estamos en el cambio de frecuencia de la tercera a la quinta dimensión. Ahorita están muchos maestros ascendidos que nos están ayudando en el cambio de conciencia a nivel general en todo el mundo, desde sus comandos, como el comando Ashtar Sheran, desde sus realidades, desde sus dimensiones. Ellos influyen para el despertar de conciencia en muchas personas. Ahorita, más que muchas otras épocas, está el despertar de conciencia. Antes, cada 2000 años, cada 1000 años salía un maestro ascendido. Ahorita, en estas épocas, hay mucha gente en el mundo que está despertando, que está ascendiendo a realidades diversas.
por todo lo que estamos viviendo, cambio dimensional, de la tercera a la quinta dimensión. Ya pasamos de la era de Acuario, de la era de Piscis, pasamos a la era de Acuario, que duró 2000 años. Entonces, pues ahorita estamos viviendo cosas muy interesantes y en los próximos 6 años vamos a vivir cosas más interesantes acerca del cambio dimensional, acerca del despertar de la conciencia. Por ejemplo, antes los extraterrestres eran un mito, ahorita ya no, ya la CNN y mucho, ya salió en las noticias normales y ya dio a conocer el Congreso de Estados Unidos, ya declararon el Ejército de Estados Unidos y el Congreso que sí existe el Área 51, que sí tienen extraterrestres y que sí han tenido contacto con ellos. Ya desclasificaron muchos documentos, ¿no? Entonces ahorita estamos viviendo realidades muy interesantes a nivel mundial y históricamente, ¿no? Ya se comprobó que sí somos seres que una raza más en el cosmos, ¿no? Nosotros no somos originarios de este planeta, como se los dije en un principio. Nosotros fuimos creados por los ingenieros cósmicos en la noche de los tiempos y fuimos creados para tener esta experiencia humana de nuestra alma, ¿no? Esta Matrix fue destruida hace muchísimos millones de años y fue recreada holográmicamente bajo la tercera dimensión, en anclaje de tercera dimensión, en una dimensión densa, que es la que vivimos para tener la experiencia de vida, ¿no? Entonces, todas estas enseñanzas y todo esto, todo este conocimiento es lo que viene con los masones en las logias antiguas y en las logias antes ocultas, porque ahorita ya no se oculta nada, ya ahorita con la información que hay en Internet y con la información que hay a nivel mundial, ya no se puede ocultar nada. A ver, nosotros ya estamos encontrando nuestros orígenes estelares. Mucha gente está teniendo contacto con los maestros del cosmos, de diferentes partes del universo, como Orión, las Pléyades, ¿no? Están teniendo, nos ayudan a evolucionar como espíritu. Desde la época de Enoch ya se mencionaba a lo que eran estas naves espaciales, ¿no? Estamos teniendo contacto con diferentes realidades. Por ejemplo, todos estos seres pleiadianos que tienen canalizaciones con humanos, con diferentes videntes, mediums, parapsicólogos, canalizadores. Y se dice que todas estas seres que vienen de varios espacios tienen algo que se llama la Confederación Galáctica, que es un conjunto de razas de diferentes partes del universo y en diferentes dimensiones, y son los que nos están ayudando a la ascensión de dimensión. Entonces, vivimos épocas muy interesantes. Vivimos en el paso de la tercera a la quinta dimensión en conciencia crística. La conciencia crística es una energía. La conciencia crística es el espíritu glorioso santo del Maestro Jesús. La conciencia crística es todo ese conocimiento que nos enseñó el Maestro, todo ese conocimiento que nos enseñó el Maestro y que nos los dejó anclado en el Espíritu Santo. Como les expliqué hace rato, el Espíritu es la obra que nosotros hacemos en vida, ¿no? Ya se los expliqué hace unos momentos. El alma es la que va evolucionando vida tras vida y la mente pues es el cuerpo, aunque vivimos en la tercera dimensión. Entonces lo que vamos dejando como aprendizaje en nuestro espíritu, en nuestra obra, puede trascender, ¿no? Puede trascender desde el bien, puede trascender desde el mal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, todas estas personas que tienen que ver con las guerras, como Hitler, ellos trascendieron históricamente, pero por sus actos que no eran tan buenos, ¿no? Pero también hubo gente como Mahatma Gandhi, ¿no? Hubo gente como Michel de Nostradamus, gente como Forcanelli, el gran alquimista Forcanelli, y mucha gente que dejó su espíritu plasmado en su obra, en los libros que escribieron, en sus actos y en su vida. Entonces, toda esta obra que dejó el espíritu de los maestros en la noche de los tiempos, que dejó todo su conocimiento, es lo que nos ayuda también a evolucionar como humanos en la tercera dimensión y como seres álmicos para la trascendencia del espíritu. Eso es lo que es la chispa divina, la chispa de la creación, el origen del hombre en el universo y en el cosmos. Realmente nuestra alma es inmortal,
Nadie de nosotros es de esta tierra, venimos y tenemos orígenes de todas partes del universo, ¿no? Y como lo comenté hace un rato, y decidimos nacer en esta tierra para tener la experiencia humana. Por eso se dice mucho y los científicos han comprobado que esta realidad no existe con fórmulas matemáticas, y por lo mismo es que se dice que vivimos en una gran matrix. Entonces, ese es el origen cósmico, el origen divino de nuestro espíritu, de nuestra alma. Nosotros somos co-creadores, somos parte del creador. Y tenemos también la capacidad dentro de la Latis de crear, pero llegando a un estado puro de conciencia. El estado puro de conciencia, pues, es el conocimiento y el desanclaje, al quitarnos el ego y todos estos sentimientos que nos anclan en esta dimensión. Entonces, eso es lo que es la laticia. Entonces, para poder acceder a ella, tenemos que empezar, pues, a comportarnos sin ego, a comportarnos. Bueno, hay varias formas de entrada, ¿no? También seres de oscuridad pueden entrar, pero desde otro aspecto, a la látice. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los Skywalker, los Luisones o los Nahuales, que ellos aprenden a entrar a la látice, pero desde un aspecto chamánico y desde un aspecto oscuro. Porque la látice no es ni bueno ni malo, es simplemente una realidad que es la que envuelve a la Matrix. Entonces podemos entrar desde el aspecto espiritual de evolución del alma y para poder materializar cosas y entrar en un estado espiritual puro y poder evolucionar. Pero hay gente que puede entrar también desde un aspecto de bajo astral y hacer todo este tipo de materializaciones, como su transformación de su cuerpo en un animal, como los famosos nahuales aquí en México, y los chamanes que también se transforman en diferentes animales. Pero también desde la Latis se pueden hacer muchas cosas, como la manipulación del ambiente, como los graniceros aquí en México, allá en Morelos, que vienen de la herencia de los concheros, que son los que hacen llover con las plumas del águila por medio de ritos ancestrales, ritos aztecas. Ellos también entran a la látice, pero en otro aspecto, ¿no? Por medio de ritos antiguos, por medio de conocimientos ancestrales, ¿no? Por medio de cantos. Entonces es muy interesante esto de la látice. Pues bueno, así es como nosotros podemos materializar, podemos desarrollar una realidad y podemos manipular también el tiempo y el espacio entrando a la látice. Y también podemos estar en diferentes multiversos al mismo tiempo, ¿no? Hay entradas que se rasga de la realidad donde son puertas, donde podemos entrar a esos multiversos. Hay en diferentes partes del planeta, son las famosas puertas estelares. En estas puertas estelares nos pueden dejar en lugares del universo, pero también nos pueden dejar en diferentes multiversos. Es muy complejo esto de la realidad aparte de los multiversos, porque converge muchas cosas, converge dimensionalidad, el rasgo en el tiempo y el espacio. Entonces, en todo el mundo están estas famosas puertas estelares, y estas puertas estelares nos llevan a diferentes partes y diferentes áreas del universo, ¿no? Hay puertas que nos pueden llevar a Marte, hay puertas que nos pueden llevar a otros planetas todavía más alejados. Por eso es que hay muchos maestros cósmicos y muchos seres cósmicos que pueden entrar por esas puertas, salir y regresar a esta parte del universo. Hay otros que dominan lo que son los viajes interdimensionales. También hay razas interdimensionales, ¿no? Hay razas que nos visitan que vienen de otras dimensiones. A veces los confundimos con fantasmas o espíritus, ¿no? El espíritu es la grabación de un alma en un objeto, en una casa, porque también se apegan a los objetos, ¿no? Que es todo este conocimiento que adquirimos en vida, lo podemos dejar grabado como los cassettes antiguos que dejábamos grabado magnéticamente en una cinta. También el espíritu de una persona se puede quedar grabado en una casa. Y, por ejemplo, si en determinada fecha a ellos lo mataron en esa casa y hubo un sufrimiento extremo, se queda grabado las psicofonías o se queda grabado una grabación, se queda grabado un acto de su vida en ese momento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si fue un 10 de mayo que hubo un acto de violencia en esta casa, pueden pasar 100 años y en otro 10 de mayo visualizamos lo que pasó hace 100 años o oímos psicofonías de lo que pasó hace 100 años, porque también se quedan grabados como los cassettes magnéticos, esta parte de la espiritualidad del hombre, ¿no? Porque somos pura energía.
Entonces, eso lo que es el espíritu, que es pura energía y podemos dejar plasmado energéticamente como también virtualmente en el aspecto de visiones, porque podemos ver algo que sucedió hace 100 años en una casa y es como, vuelve a pasar lo mismo, vuelve a pasar lo mismo, un círculo. Cada año vamos viendo la misma acción, cómo lo mataron, o cada 10 años, o cada 100 años. Son grabaciones que se quedan plasmadas en un tiempo y en un espacio y en una área objetiva de algún lugar. Es que el espíritu converge en muchas cosas, tanto el conocimiento como la energía que creamos en vida. Y entonces, pues eso es lo que somos al hablar de chispa divina, en el origen del alma, en el origen del hombre. Entonces, para hacer síntesis en esto, venimos de todas partes del universo, renacemos en esta tierra, evolucionamos como espíritu, y cuando evolucionamos vamos a nuestro planeta de origen ya como nuestros, pero parte de nuestro espíritu, de nuestra obra, se queda en esta tierra. Y se puede quedar en varios aspectos. Nuestra obra, nuestro espíritu se puede quedar en la música, se puede quedar en la pintura, se puede quedar en un acto, se puede quedar en algo que nosotros realizamos en vida y que trascendió, o se puede quedar en aspecto energético, en estas casas antiguas, cuando sufrieron alguna muerte o sufrió algo con violencia, se puede quedar grabado en esa área de esa casa este acto. Es muy complejo esto del espíritu, pero eso es lo que somos. Nosotros no somos originarios de esta tierra, nosotros no provenimos del mono, por eso hay un gen que le llaman el gen de Dios, que los científicos no han descubierto, no saben de dónde viene. Nosotros, como les digo, fuimos creación de los maestros estelares, y ahorita está surgiendo todo este tipo de conocimientos por lo que es la ascensión a la quinta dimensión y por lo que es la evolución de la conciencia. Por eso ahora muchos maestros que regresaron a su planeta de origen están, están en otras dimensiones ayudando a ascender en evolución y espíritu a muchos humanos, ¿no? Porque el planeta va a cambiar en los próximos años. Estamos pasando de diferentes realidades, estamos pasando, como se los vuelvo a mencionar, de la tercera a la quinta dimensión. Y van a pasar cosas que estamos esperando desde hace 25,000 años. Muchas gentes ya habían hablado de estas épocas. En el 2012 empezó el cambio dimensional, los mayas hablaron de esto. Y en el 2012 ya nos anclamos en la tercera dimensión, porque antes en una virtualidad, en lo que era la Matrix, lo que les hablaba Sato, de que fue creada la Matrix para tener la experiencia humana. Es muy complejo esto, pero es muy interesante y es muy bonito. Sirve mucho para el despertar de conciencias, para saber realmente cuáles son nuestros orígenes. Y desde ahí, desde ese punto, a despertar, estar funcionando como algo lo que somos. Y cuando nos damos este punto que nosotros aquí para evolucionar como espíritu, vamos a poder ascender como lo que somos, parte del Creador, parte de la conciencia divina, parte de la chispa divina. Entonces, les digo, todo converge en un mismo mundo. Desde las realidades apartes, desde los multiversos, en diferentes multidimensionalidades, todo lo convergemos en un mismo plano. La diferencia es que nosotros estamos anclados en esta realidad, ¿no? En esta tridimensionalidad. Y podemos salir de ella si despertamos y aprendemos a hacer viajes astrales, aprendemos a hacer meditación profunda, aprendemos a hacer canalizaciones. Todos estos ejercicios es para salir de esta realidad. El escritor Carlos Castañeda hablaba de eso, precisamente en su libro Una realidad aparte. Y todos los chamanes y todos los brujos de todo el mundo salen de esta realidad para poder hacer sus trabajos energéticos y poder entrar a la multidimensionalidad. Y muchos seres fantásticos también, muchos seres fantásticos que fueron creados en la noche de los tiempos. Entonces, pues este fue el tema de hoy, ¿no? La chispa divina, la creación del universo, el origen del hombre cósmico, el renacimiento en la Tierra.
Espero que les haya agradado el tema que tomamos hoy. Es un poco extenso, pero traté de acercarme lo más posible y traté de ser lo más explícito posible porque son temas que convergen mucho, son temas que tienen mucho que ver con lo que está pasando hoy en día de la evolución del espíritu, pero es importante entenderlo. Es muy importante entender la naturaleza del hombre para saber quiénes fuimos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Porque no podemos estar anclados todo el tiempo en la rueda del samsara, tenemos que salir en algún momento. Si tú no quieres seguir conociendo con todas esas personas que peleas en este mundo, si tienes un hermano con el que peleas todo el tiempo, si tienes un amigo con el que te volviste tu peor enemigo, si tienes gente con la que has tenido grandes problemas, los vas a volver a tener en otra vida si no sales de esta rueda del samsara por medio del conocimiento y por medio del sentimiento puro que es el amor y la fraternidad entre hermanos. Por eso es muy importante conocer el origen, nuestro origen divino y nuestro origen en este planeta. Claro que todo este tipo de conocimientos no lo vamos a encontrar sí los vamos a encontrar en las escrituras antiguas, en las escrituras antiguas con los maestros iniciados, en canalizaciones, ¿no? En meditación profunda, pero no es algo que encontramos muy comúnmente en la librería de la esquina, son conocimientos herméticos. Por eso es muy importante también saber nuestro origen cósmico. Y pues bueno, por mi parte, este programa lo dediqué de lleno al origen divino, a la chispa divina, al origen cósmico del humano. Espero que haya sido un poco explícito y espero que les haya agradado este programa. Y por mi parte ha sido todo. Fue un gusto volver a estar con ustedes esta semana y espero que no tengan no tengan muchas dudas. Y de todos modos, si llegaran a tenerlas, yo con todo gusto les puedo sacar de dudas con las unas preguntas, solamente que ahorita no estoy seguro por dónde me están. Son varios dispositivos, pero los invito a que se agreguen a mi página, los invito a que entren a mi página de Sanador Cuántico, que vean las publicaciones que hago. Con todo gusto, si tienen alguna pregunta que quieran verme en mi página, con todo gusto se los voy a contestar. Ya saben, en Instagram soy Jack Sánchez 9, en mi página como pintor, y Sanador Cuántico Espiritual en Instagram, en Facebook también Sanador Cuántico Espiritual. Y pues estoy para servirles y para ayudarles en lo que pueda. Y con todo gusto, fue un gusto haber estado con ustedes, valiendo la redundancia. Que pasen buenas noches y pues nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de leyendas y tradiciones.